Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Cabrera, soy ingeniera química y en este video vamos a resolver un ejercicio de balance de masa. Van a ver que al final me deja algunas dudas, entonces les voy a pedir si me dejan en sus comentarios cómo podemos solucionarlo. El ejercicio se trata del proceso de preparación de yoduro de metilo y dice acá, en un proceso propuesto para la preparación de yoduro de metilo, a un exceso de metanol se añaden 2000 libras por día de yoduro de hidrógeno. Entonces nos está diciendo que el yoduro de metilo es este, ¿sí? Y este es nuestro yoduro de hidrógeno. Sabemos que se añaden 2000 libras por día. Si el producto contiene 81,6% de yoduro de metilo junto con el metanol sin reaccionar, vemos acá que esta es nuestra corriente de producto. Y el desperdicio, formado por yoduro de hidrógeno y agua, está en relación 82,6 y 17,4% en peso relativamente. Entonces sabemos que esta es la corriente de desperdicio. Calcular, suponiendo que la reacción se consuma en un 40% en el reactor, o sea que el rendimiento de la reacción es del 40%, calcular el peso de metanol que se añade diariamente, o sea que queremos conocer este peso, y la cantidad de yoduro de hidrógeno que se recircula. Entonces esta es nuestra recirculación. ¿Sí? Vamos a ir resolviéndolo por partes, vamos a ir anotando algunos datos, ¿sí? Y vamos a ver que el balance de masa en realidad sí nos va a dar. Bueno, habíamos dicho, esta es nuestra corriente de producto, le vamos a poner una P, D para la corriente de desperdicio. Se me ocurre llamarla R a esta que es nuestro reciclo, A que es la corriente fresca y M esta corriente que es metanol. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer un balance según algún elemento. Por ejemplo, podemos tener en cuenta un balance para el yodo. ¿Sí? Si nosotros vemos y hacemos una caja negra acá, ¿sí? A ver, vamos a simbolizarla de este lado. En nuestra caja negra tenemos yoduro de hidrógeno y después tenemos yodo en la corriente P. En la corriente P el 81,6% es... un momento, veamos si lo podemos borrar. El 81,6% es yoduro de metilo. Y después tenemos acá en la corriente, esta que sale, que es nuestra corriente D, ¿sí? Nuestra corriente D, resulta que el 82,6% es yoduro de hidrógeno que no reacciona, ¿sí? Si solamente consideramos las corrientes de entrada y de salida. Bien, sabemos eso, sabemos que acá tenemos 2000 libras por día y que es una corriente pura de yoduro de hidrógeno. Ahora, ¿cómo vamos a hacer ese balance para el yodo? Nosotros vamos a tener en cuenta el peso molecular de este yoduro de hidrógeno, ¿sí? Si lo buscamos en la tabla periódica, vemos que el peso molecular del yoduro de hidrógeno es 128, ¿sí? 127 para el yodo y 1 para el hidrógeno, ¿sí? Entonces podemos decir que el porcentaje, ¿sí? El porcentaje de yodo es 127 de los 128 totales, ¿sí? Si queremos, podemos ver que el porcentaje de hidrógeno va a ser 1 de los 128 que ingresan, ¿sí? Entonces así nosotros tenemos una forma de poder expresar ese porcentaje. Si vamos para el lado de los productos, el porcentaje de yodo, concentrémonos no solo en el porcentaje de yodo para no tener tantas anotaciones, al menos por ahora. Vamos a hacer el porcentaje de yodo, ¿sí? Dijimos que el yodo pesa 127, el peso molecular del yoduro de metilo es 142, entonces serán 127 de los 142, porque además tenemos un solo átomo de yodo.
Y acá el porcentaje de yodo se repite como en la corriente A, ¿sí? Que esta era nuestra corriente A, que es 127 de los 128 gramos. 128 gramos que tiene cada mol, ¿sí? Entonces así podemos calcular el porcentaje. Entonces, si nosotros así hacemos un balance para el yodo, vamos a poner así, para el yodo, nos queda que nosotros vamos a poner el porcentaje, ¿sí? El porcentaje de yodo acá es del 100%, ¿sí? ¿Sí? Si nosotros trabajamos en tanto por 1, vamos a decir que es 1 por 127 de los 128 por el valor de la corriente A, que nosotros la conocemos y es 2000. ¿Sí? Y esto es igual al yodo que hay en la corriente P más el yodo que hay en la corriente D. Entonces, para la corriente P vamos a poner, siguiendo en el tanto por 1, 0,816 por 127 de 142 por P, ¿sí? Pues nosotros no sabemos cuánto vale la corriente P, no sabemos cuál es su caudal másico. Más 0,826 por 127 de 128 por la corriente D, que tampoco conocemos, ¿sí? Pero vamos a despejar la corriente D de acá. Entonces, para despejar nos queda 1 por 127 de 128 por 2000 menos 0,816 por 127 de 142 por P, ¿sí? Todo dividido, ¿sí? 0,826, no me deja poner coma, bueno, 0,826 por 127 de 128, ¿sí? Esto va a ser nuestra corriente D, ¿sí? Si lo simplificamos un poco, resulta que esta corriente D termina siendo lo siguiente. 1984, o sea, resuelvo este 1 por 27 sobre 128 por 2000, ¿sí? Lo resolvemos y me da este número, menos, hago el 0,816 por 127 sobre 142 y me da 0,810, ¿sí? Todo dividido por P, no me tengo que olvidar la P, y cuando nosotros resolvemos todo este denominador, 0,826 por 127 sobre 128, nos da 0,82. ¿Sí? Entonces nosotros ahí tenemos nuestra corriente D despejada, es decir, nuestra corriente D en función de la cantidad que valga P. ¿Sí? O sea, tenemos ahí una ecuación. ¿Sí? Una ecuación que depende de la variable P, que nosotros no sabemos cuánto vale. Bueno, por otro lado, vamos a hacer un balance para el metilo, ¿sí? Si nosotros hacemos un balance para el metilo, vamos a escribir acá arriba, para el CH3, ¿sí? Que es nuestro metilo. Si nosotros trabajamos con metilo, vemos que tenemos metilo en la corriente M y en la corriente P, ¿sí? En la corriente P formando dos compuestos, ¿sí? Entonces vamos a decir que la corriente M entra puro el metanol, ¿sí? Que contiene metilo. El peso molecular de este metanol es 32, ¿sí? Entonces, si trabajamos de la misma manera como hicimos con el yodo, vamos a tener que está puro nuestro metanol en la corriente M, ¿sí? Está puro y el metil, ¿sí? El metil pesa 15, 12 más 3, 15, 15 de los 32 por el valor de la corriente M que nosotros no sabemos cuánto vale. Y para el metilo o el metil, ¿sí? Acá en la corriente P está formando parte de dos compuestos, ¿sí? Dijimos que el peso molecular del yoduro de metilo era 142, que nosotros lo teníamos de acá, ¿sí? Entonces, si lo agregamos, el porcentaje de metilo, ¿sí? Es igual a, dijimos 12 más 3, 15 de 142, ¿sí? Entonces va a ser
0,816 por 15 dividido 142 por P, por la corriente P. Más, porque tenemos otro metil, ¿sí? Formando ahora metanol en exceso. Dijimos que el metanol era 32, entonces vamos a ver. Va a ser 0,184 por 15, que es el metilo, de 32 por la corriente P, que tampoco sabemos cuánto vale, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar M. Vamos a despejar M. M será igual a todo esto, ¿sí? Vamos a hacer 0,816 por 15 de 142 por P más 0,184, 15 sobre 32 por P, todo por 32 dividido 15, ¿sí? Invierto esta fracción para que me quede M. ¿Y por qué hice esto? Porque voy a hacer un balance general, ¿sí? Voy a hacer el balance general haciendo una caja negra. Si nosotros hacemos, lo escribo con rojo, un balance general. En este balance general nosotros tenemos una corriente M y una corriente A que ingresan al proceso, y de salida tenemos dos corrientes. Tenemos una D, una corriente D y una corriente P, ¿sí? Entonces nuestro balance general dice que A más M es igual a P más D. Hasta ahí vamos súper bien. Ahora, nosotros tenemos esta expresión de M, que es la que encontramos inicialmente, ¿sí? Nosotros de acá, si trabajamos un poco nuestro sistema, ¿sí? Vamos a poder expresar M de otra manera. Bien, esta P, ¿sí? Tenemos P y tenemos P, entonces se van a sumar esas dos cantidades, ¿sí? Y vamos a llegar a que en realidad nos da, nosotros resolvemos 0,816 por 15 sobre 42, más, ¿sí? Vemos que este es nuestro factor común, ¿sí? Más esto, más 0,184 por 15 sobre 32, y a toda esa suma la multiplicamos por 32 quinceavos, y entonces nos va a dar 0,3678 por P, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestra expresión de M. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarla acá, vamos a reemplazarla, vamos a sustituirla. Cuando nosotros la sustituimos, recordamos que A vale 2000, ¿sí? M es 0,3678 por P. P es P, porque no sabemos cuánto vale. Y D, ¿sí? No lo vamos a sustituir, vamos a dejarlo ahí, como que no sabemos cuánto es. Entonces de acá vamos a despejar D, ¿sí? Entonces nos queda 2000 más 0,3678 por P menos P es igual a D. Por lo tanto, nos queda que 2000 menos 0,6322 por P es igual a D. Entonces, ¿para qué hicimos esto? ¿Para qué lo hicimos? Porque ahora estas Ds, ¿sí?, las podemos igualar, ¿sí? Este sistema de ecuaciones nos ayuda a que ahora hagamos una igualación. Veamos que la primera D, la que está en marco azul, queda en función de P, y la que está en marco rojo también queda en función de P. Entonces las vamos a igualar y vamos a encontrar el valor de P. Veamos. Acá les repetí el diagrama. Vamos a poner de este lado D, que es igual a D, ¿sí? Teníamos entonces en el cuadro azul 1984 con 38 menos 0,810 por P dividido 0,82. Y en el cuadro rojo resulta que nuestra D es 2000 menos 0,6322 por P, ¿sí? Bueno, este 0,82 lo podemos pasar multiplicando. 1984 con 38. ¿Sí? El 0 lo ponemos honor, es lo mismo. 2000
menos 0,6322 por P, todo por 0,82. Cuando hacemos esto nos da permiso de hacer propiedad distributiva, ¿sí? Cuando realizamos la propiedad distributiva, resulta que nos queda lo siguiente. El primer miembro queda igual, 1984,38 menos 0,81 por P. Y en el segundo miembro, 2000 por 0,82, 1640 menos 0,5184 por P. Entonces, nosotros acá tenemos un término con P y otro término con P. Entonces, lo que vamos a hacer, los vamos a agrupar en el segundo miembro, ¿sí? Y lo que no tiene P, ¿sí?, los agrupamos en el primer miembro. Entonces, este 1984, 84 con 38 menos 1640 es igual a menos 0,5184. Siempre les digo que en matemáticas no se es cordial. El que ya estaba en el segundo miembro queda adelante, el que ya estaba en el primer miembro queda adelante y los que vamos pasando van a quedar detrás, ¿sí? Entonces más 0,810 por P. Bueno, hacemos algunos cálculos, ¿sí? Y nos termina dando 344 con 38 en el primer miembro. Y en el segundo miembro, esta diferencia nos da 0,2916, que podemos pasar directamente dividiendo. 0,2916. Entonces así llegamos a que P tiene como valor 1181 libras por día. Entonces ahora nosotros ya sabemos cuánto vale esta corriente. Esta corriente es 1181 libras por día. Ya tenemos la corriente A que nos dio el ejercicio. La corriente P que la obtuvimos recién. Ahora, si ustedes recuerdan, nuestra corriente M había quedado expresada en función de P. Era 0,3678 por P. Pero ahora que nosotros conocemos P, podemos multiplicar este 0,3678 por 1181 y nos va a dar el valor de la corriente M, es decir, 434,37 libras por día, ¿sí? Entonces, ahora tenemos otra corriente más, ¿sí? Ya tenemos tres corrientes. Nuestra corriente M, entonces vale 434,37 libras por día. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Del balance general podemos encontrar la corriente D, ¿sí? Recuerden que nuestro balance general era A más M, que son las corrientes de entrada, es igual a P más D. Por lo tanto, si nosotros hacemos A más M menos P, tendremos el valor de la corriente D, ¿sí? A es 2000, que es el dato que nos dio de ejercicio. M son 434,37, que es el valor que obtuvimos recién. Y P es el valor que obtuvimos hace un ratito también. Entonces, así obtenemos que la corriente D tiene como valor 1253,37 libras por día, ¿sí? Entonces, está genial porque nos preguntaba cuál era el caudal másico de metanol que nosotros agregábamos fresco, ¿sí? Entonces es esa cantidad, 434,37, y como parte del ejercicio encontramos el valor de las otras corrientes, 1253,37. Entonces así el balance de masa lo tenemos cubierto. Pero nos hace falta calcular el valor de nuestra recirculación, ¿sí? Vamos a hacerlo en la siguiente hoja. Para conocer el valor de R, ¿sí? Para conocer el valor de R, lo que vamos a hacer es, nosotros tenemos esta R que se junta con la corriente A para darnos la corriente de alimentación. Vamos a ponerle una B, si queremos. Una B que es lo que ingresa al reactor para reaccionar. Nosotros sabíamos por
el enunciado que el rendimiento del reactor es del 40%. ¿Sí? Entonces, A más R, todo por el 40%, es la cantidad de HI, ¿sí? De yoduro de hidrógeno que reacciona. ¿Sí? Esta es la masa, o caudal, vamos a poner así, caudal de HI que reacciona. ¿Sí? Pero también tenemos algo más. Sabemos el caudal de HI que no reacciona. ¿Sí? Entonces vamos a poner caudal de yoduro de hidrógeno que no reacciona. ¿Cuánto es lo que no va a reaccionar? El 60%. O sea, de lo que ingresa de A más lo que ingresa de R por el 60, ¿sí? Es lo que no reacciona. Y eso que ingresa y no reacciona es igual a ¿qué? Es igual a lo que sale. ¿Y qué sale? Sale acá esta corriente de recirculación, ¿sí? Sale esta corriente de recirculación y sale yoduro de hidrógeno acá, en la corriente D, en la corriente de desperdicio. Entonces vamos a decir que es igual a la recirculación más 0,826 de la corriente D. ¿Está? Nosotros ya sabemos cuánto vale A, que es 2000, ¿sí? 2000 más R por 0,6. Y sabemos que D, bueno, lo podemos reemplazar por el valor que nos había dado antes, o lo reemplazamos después. D nos había dado 1253,37, ¿sí? Entonces ponemos R más 0,826 por D. Para que nos quede una sola variable, dejamos solamente la D. Acá hacemos como antes, aplicamos nuestra propiedad distributiva, ¿sí? Con eso obtenemos que 2000 por 0,6 es 1200 más 0,6 por R igual a R más 0,826 por D. De acá vamos a agrupar los términos que tienen R, ¿sí? Donde haya más R positivo los dejamos ahí, ¿sí? Y despejamos en ese lado. Y el resto lo vamos despejando, ¿sí? Como nosotros ya sabemos. Ahora, R menos 0,6 de R es 0,4 de R. Entonces podemos escribirlo de la siguiente manera. 1200 menos 0,826 por D sobre 0,4 es igual al valor de la corriente R. Recordemos entonces, nuestra corriente D vale 1253,37, ¿sí? Entonces nuestra corriente R vale 411,79. ¿Sí? Estas corrientes de recirculación se utilizan generalmente para aumentar la conversión dentro del reactor, ¿sí? Y de paso es menor la cantidad de alimentación fresca que nosotros tenemos que alimentar, ¿sí? Hasta ahí el ejercicio da, el balance de masa da. Veamos mis dudas. Mis dudas son las siguientes. El ejercicio nos da a nosotros una reacción, ¿sí? Nosotros vamos a verificar con la reacción si realmente los valores que obtuvimos corresponden con los porcentajes que nos da el enunciado. Veamos. A mí me gusta trabajar de la siguiente manera. Me gusta, cuando tenemos una reacción, colocar la cantidad de moles que tenemos de cada uno. Y entonces tenemos que de yoduro de hidrógeno tenemos 1 mol, metanol 1 mol, yoduro de metil 1 mol y agua 1 mol. Y ahora vamos a poner en gramos cuál es su peso molecular, ¿sí? El peso molecular de yoduro de hidrógeno dijimos que era 128, 32 el de metanol, 142 el yoduro de metilo y 18 el agua. Bien, bien, bien. Recuerden que en la filmina anterior habíamos anotado cuál sería la masa
de yoduro de hidrógeno que reacciona, que era el 40% de lo que ingresa al reactor. Bien, vamos a poner así de nuevo. Masa, vamos a no tomarlo como un caudal, sino como una masa, como una cantidad. O podemos poner caudal para no generar confusiones. Vamos a poner caudal de yoduro de hidrógeno que reacciona. Y entonces es R más A o A más R, lo mismo, por 0,4 porque dijimos que la conversión dentro del reactor era del 40%. R nosotros lo obtuvimos y valía 411,79 y A era nuestro dato que eran las 2000 libras por día. Entonces tenemos que la cantidad que reacciona es 964,72 libras por día. ¿Sí? Entonces vamos a usar esto como dato. ¿Sí? Entonces colocamos acá como dato, debajo del yoduro de hidrógeno, porque es el dato que nosotros tenemos, las 964,72 libras. Bien, bien, bien. Ahora, una vez colocado el dato, entonces vamos a calcular cuánto es la masa de metanol que reacciona. ¿Sí? La masa de metanol que reacciona, vamos a tomar estos datos. ¿Sí? Vamos a plantear nuestra regla de 3 de esta manera. Entonces 964,72 por 32 dividido 128 nos da 241,18. ¿Sí? Si queremos ahora saber la cantidad de yoduro de metilo que ha reaccionado, a ver si podemos borrar estas líneas. Bueno, para saber la cantidad de yoduro de metilo que ha reaccionado, vamos a trabajar con estos datos y estos datos. ¿Sí? Entonces, hacemos 964,72 por los 142 dividido los 128 y nos da 1070. Vamos a borrar el cuadro. 1070,23. Y si hacemos lo mismo para el agua, ¿sí? Ahora para el agua vamos a tomar ese dato, ¿sí? El que tenemos debajo del yoduro metilo, y vamos a tomar estos, ¿sí? Entonces hacemos 964,72 por 18 dividido 128. Y el resultado es 135,66. Nosotros siempre tenemos que verificar que la masa de los reactivos sea igual a la masa de los productos. ¿Sí? Vamos a sumar 964,72 más los 241,18 y nos da 1205,9. 1205,9 lo escribimos acá aparte y vamos a sumar el otro 1070,23 más 135,66 y nos da 1205,9 pero bueno, aproximadamente es lo mismo. 1205,89 es lo que me da la calculadora, pero que es aproximadamente 1205,9, lo cual es correcto, ¿sí? Se cumple la ley de conservación de la masa. Ahora, ¿dónde están mis dudas? Las vamos a marcar con color. Mi duda es la siguiente. Si nosotros sabemos que esta corriente P es de 1181 libras por día, esta es la corriente P, ¿sí? Recuerden que es lo que nosotros habíamos calculado. La cantidad de yoduro de metilo que debería haberse formado es, si nosotros multiplicamos 1181 por 0,816, nos da 963,696, dice acá, o sea, serían 963,7 libras por día. ¿Sí? Sería la cantidad que se debería haber formado. Fíjense el resultado que nosotros tenemos acá. No es el mismo. No hay tanta diferencia, son 100 libras, pero nos tendría que dar chanta, nos tendría que dar el valor exacto y acá, por alguna causa, no nos da.
La siguiente duda es esta. Si nosotros tenemos en la corriente D, recuerdan que nuestra corriente D tenía como valor 1253,37, ¿sí? Y multiplicamos por el 17,4%, tendríamos que tener de agua en la corriente D, o tenemos, por lo que nosotros hemos calculado, 218,086. O sea que sería aproximadamente 218,09 libras por día de agua formadas debido a la reacción. Y miren el valor que nos dio a nosotros si tenemos en cuenta el 40% que reacciona, ¿sí? Vamos con otro dato. El otro dato es el metanol. Nosotros sabemos que esta corriente M de metanol vale 434,37 libras por día. Esto es un 3. Entonces, el metanol que nosotros tenemos acá que no reacciona, ¿sí? Acá tenemos el exceso, lo que no reacciona, es el 18,4 de este 1181. Esa cantidad es, a ver si lo tengo acá apuntado, ¿sí? Son 217 con 304, ¿sí? 217,30 libras por día, ¿sí? Entonces, si nosotros alimentamos 434, vamos a anotarla acá, 434,37 libras por día en M, ¿sí? Es la alimentación. Y le restamos la cantidad que nos queda en exceso, los 217,30 libras por día que tenemos en P, significa que deberían haberse consumido durante la reacción 217,07 libras por día. Este tendría que ser la masa, esto es lo consumido en la reacción. ¿Y qué pasó? La cantidad consumida en la reacción es esta, ¿sí? Entonces, bueno, a mí se me generan esas dudas donde no puedo verificar con la reacción lo que hicimos en el balance de masa. Pero el balance de masa me quedo tranquila de que está bien resuelto porque las corrientes de entrada coinciden en masa con las corrientes de salida. Eso está muy bien. Así que, bueno, espero que les haya servido, que les sea de utilidad, que les sirva para pensar. Cada ejercicio de esto o de este estilo es diferente. A mí me gusta encararlo a cada uno de una manera diferente porque a veces nos confiamos de que se resuelve por un método o por otro, pero bueno, cada uno tiene su identidad. Espero que les haya servido y por cualquier duda o comentario me lo dejan aquí debajo. Gracias por seguirme. Saludos.